Start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Performance reducing the stress on the shuttles and breaks through the sound barrier. Everything looking good on the bird. 57 seconds into the flight. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Este es otro capítulo de Ecos de un Mundo Estrellado. Bueno, como habrán visto en los últimos programas, los he dedicado a compartir con ustedes algunas vivencias de un viaje reciente que hice a Europa, donde descubrí algunos monumentos muy antiguos como Stonehenge, por ejemplo, que fue utilizado hace miles de años como, entre otras cosas, un observatorio, digamos, astronómico, por lo menos como un calendario solar. Y en una visita a Roma también visité el Panteón, ¿no? El Panteón es una construcción muy interesante que fue realizada por Agripa en el año 80 a.C., pero lo que se conserva del Panteón actualmente en realidad es una reconstrucción del mismo, ya que hubo un incendio, se lo reparó, luego hubo otra destrucción y volvió a construirse esta vez por el emperador Adriano. Curiosamente, no hay ninguna mención de Adriano en el monumento. Fíjense qué modestia, él aparentemente no quería que se colocara su nombre mientras estuviera vivo. No parece lo que uno generalmente esperaría de estos emperadores, pero no se sabe por qué él era un aficionado a la arquitectura, si lo diseñó él o otro arquitecto importante de la época. La cuestión es que este monumento tan particular llega a nuestro programa porque podría haber sido utilizado también como un calendario solar. ¿Qué es lo que pasa? Este panteón tiene un domo, es espectacular. El domo tiene un diámetro de unos 45 metros y una altura también de 45 metros, con lo cual es una bóveda perfecta, y la verdad que cuando uno está allí recuerda mucho a los planetarios, ¿no?, que tanto nos gusta. Quién sabe si no fue el primer planetario o algo parecido que se construyó. Lo que realmente está claro es que representa esa forma abovedada, los cielos, la bóveda celeste. Y tiene arriba una abertura de unos 9 metros que se llama el oculus, como un ojo, que está abierto completamente, así que cuando llueve cae agua, pero por allí solamente entra la luz solar. Y a lo largo del año, lógicamente como la Tierra gira alrededor del Sol, y por la latitud que está Roma en el hemisferio norte, va describiendo un arco el Sol y hacia el sur, y el haz de luz se va proyectando en distintas partes de este domo. Y aparentemente estas proyecciones, este haz, viene a coincidir con algunas fechas importantes dentro de la vida romana, como por ejemplo el 21 de abril, que fue la fundación de Roma. En ese momento, y solo en ese momento, el haz de luz solar desemboca, digámoslo así, en la entrada, en el hall de entrada y en la parte exterior de la fachada del Panteón. Así que realmente me pareció muy interesante. Quería dedicar este programa al Panteón de Roma. Entonces vamos a comenzar con este informe que hacíamos desde el lugar ya en horas de la noche. Recuerden que estamos hablando del invierno europeo, era diciembre, y hay una cantante de ópera que ustedes van a escuchar de fondo, que estaba en el exterior, que obviamente no pudimos filtrar, porque bueno, hay muchos, como lo decimos en el mismo informe, músicos y cantantes que están en estos países
obviamente haciendo su trabajo y esperando luego algún tipo de remuneración o de propina. Vamos entonces al informe. Bueno, pueden ver ustedes el Panteón de Agripa. Esto se encuentra en Roma. Este templo, de alguna manera, ha también servido para representaciones astronómicas. Hay distintos estudios que prueban que el haz solar ingresa por el ojo, por la cúpula del panteón, y va variando de acuerdo a las estaciones, incluso ciertas alineaciones especiales como pueden darse en los equinoccios y en los solsticios. Ustedes están escuchando de fondo una cantante de ópera, ¿no? Que como en muchos lugares en Roma y en otras ciudades de Europa directamente, bueno, lo hacen en la calle, mientras esperan obviamente la ayuda del público. El Panteón de Agripa pertenece, digamos, a una época anterior a Jesucristo, la original, pero luego ha sido reconstruida porque debido a un incendio se perdió completamente. Está oscureciendo en Roma, estamos en diciembre, así que oscurece a las 16:30, sí, muy temprano, y voy girando la cámara para que vean de que es una zona bastante comercial, rodeada por negocios y también restaurantes, donde se puede probar la pizza y las pastas típicamente italianas, ¿no? Hacemos todo el giro y se puede entrar al Salón de Agripa, que prácticamente fue una de las primeras construcciones abovedadas que hubo, ¿no? Y en el interior hay una sala también circular y representa una de las edificaciones del Imperio Romano mejor conservadas. Para muchos un verdadero triunfo arquitectónico.
en el punto concreto sobre la puerta de entrada del recinto, atravesándola e iluminando el atrio de entrada. Aquel curioso fenómeno, aquel curioso juego de luces, debía tener un significado, pero ¿cuál? Algunos años después, en el 2009, y tras continuar con sus investigaciones, Ana daba a conocer los primeros resultados de su estudio. En su opinión, el panteón podía haber sido empleado como una especie de reloj solar gigante, pues algunos ingenios de la época, aunque en escala reducida, tenían una forma similar y cumplían dicha función, permitiendo señalar las distintas épocas del año. Ana, sin embargo, añadía un detalle más. El célebre templo romano no habría sido simplemente un reloj solar de dimensiones colosales, sino que habría jugado un importante papel religioso vinculado con la imagen divinizada del emperador. Estamos en el Panteón en Roma, ¿no? Dentro de lo que se llama el Templo de Agripa. La sala es espectacular, tenemos que hablar despacio porque queda en silencio, ya que es un lugar sagrado, hay gente rezando. Pero este era un templo para múltiples deidades y, bueno, aparentemente ha tenido una especie de orientación astronómica, ya que, como decíamos, la luz solar va, digamos, proyectándose en distintas partes del cielo. Es un sitio interesante, es un sitio que es para los arquitectos algo formidable, extraordinario, así que vamos a recorrer. Si ustedes pueden ver las imágenes de esta galería realmente espectacular, realmente uno encuentra razones al por qué muchos estudiosos lo han interpretado como de una aplicación astronómica. Y es aquí donde aparece Giulio Magli, un profesor de matemáticas en el Politécnico de Milán que ha dedicado los últimos años al estudio de la arqueoastronomía o astronomía cultural y que ha publicado distintos estudios en este campo, entre ellos varios trabajos relacionados con la orientación astronómica de templos y ciudades en época romana. Aunando esfuerzos y conocimientos, Magli y el investigador Ana creen haber descubierto la posible función del panteón en la época imperial. Teniendo en cuenta el singular juego de luces que se produce en el recinto dependiendo de la época del año, los dos estudiosos proponen que su simbolismo fue especialmente señalado en dos momentos concretos, el equinoccio de primavera y el 21 de abril respectivamente. En el primero de estos momentos, durante el equinoccio de primavera, que es el 31 de marzo en Europa, y con el sol del mediodía a unos 48 grados, el haz de luz que atraviesa por el óculo ilumina justo el punto de unión entre los muros y el arranque de la cúpula, aunque parte de la luz incide justo sobre la puerta de entrada en el lado norte, iluminando el atrio de columnas. Recordemos que el lado norte es por donde ingresa toda la gente y es el único que está abierto en estos momentos. Probablemente cuando se construyó por primera vez había también una puerta al lado sur. El hecho podría haber sido meramente anecdótico, de no ser porque para los antiguos romanos, durante los equinoccios, es decir, el 21 de marzo o el 21 de septiembre, la relación entre el emperador, a quien se identificaba o se consideraba bajo la protección de Apolo, el dios de la luz y el sol, y la esfera celeste era mucho más estrecha y de forma más especial en el equinoccio de primavera. Así, según proponen Magli y Ana, en el Panteón de Roma se escenificaría literalmente la apoteosis del emperador, es decir, su elevación junto a los dioses. Al acudir a mediodía del equinoccio hasta el templo romano, habría sido iluminado como si se utilizaran las luces de un estudio de cine, explica Magli. Toda una manifestación de lo sagrado, con la finalidad de representar la elevación del emperador al reino de los dioses. Una afirmación cosmológica de su poder divino cuando entraba en el edificio, añade el investigador italiano. Algo muy similar se habría registrado durante las visitas del emperador al templo cada 21 de abril. En esa fecha, en la que la tradición celebraba la fundación de Roma, el efecto luminoso es muy similar al anterior. Con la luz del sol de mediodía incide directamente en la puerta de entrada. Y en este caso, según el estudio publicado, la escenografía habría tenido como finalidad celebrar la fundación de la ciudad vinculándola con los dioses. Al acceder al templo en dicha festividad, el emperador era invitado por el sol a penetrar en el mismo, situando a Roma entre los dioses.
Como respaldo a su hipótesis, Ana y Magli señalan la existencia no solo de instrumentos de la época con funciones astronómicas y un diseño similar al del Panteón, aunque en miniatura, sino también de recintos vinculados a distintos emperadores. Por ejemplo, el Domus Aurea de Nerón, o el Aria Pacis, o el Mausoleo de Augusto, en los que también existen evidencias de un diseño influido por cuestiones astronómicas. Bueno, así es. Giulio Magli es un profesor de matemáticas en una universidad en Milán y él ha sido uno de los principales estudiosos en vincular al Panteón, que como se ha dicho era un monumento dedicado a todos los dioses, a encontrarle una función de calendario solar, ¿no? Como una especie de gran reloj solar. Así que él hizo todo un estudio muy interesante sobre cómo el haz va variando a lo largo del año y cómo ocupa diferentes posiciones. Algo que se ha constatado en otras construcciones similares que hay en Roma y también en algunos artefactos que se han encontrado que realmente parecen como pequeñas miniaturas de lo que es el Panteón. Así que hallé en internet un breve documental que hace Magli donde explica el tema. Lo hemos doblado al español, esperamos que sea de su agrado. El emperador Adriano fue uno de los grandes constructores de la historia romana. En particular, ordenó la construcción de algunos de los edificios más famosos del mundo, hoy llamados Villa Adriano. Y es conocido también por su interés en la astronomía. Su propio mausoleo luego fue transformado por los papas en el castillo Sant'Angelo y está ubicado en tal forma que el sol de mediodía se pone sobre él mirándolo desde el Panteón. Adriano realmente reconstruyó el Panteón, y lo convirtió en una obra de arte que está muy bien preservada hoy y es probablemente el mejor preservado del periodo imperial en Roma. Y está sobre las fundaciones del templo que originalmente fue construido por Augusto, el cual fue destruido por el fuego. Los arquitectos de Adriano completaron la reconstrucción en el 128 después de Cristo como un símbolo de la continuidad de la inscripción original de Agripa, que todavía se conserva y que está fija en la nueva fachada. El Panteón ha ejercido una tremenda influencia en la arquitectura desde el Renacimiento y, sin embargo, habiendo tenido un rol tan prominente en la historia, sabemos muy poco sobre él. Solamente el historiador Cassius Dio dijo unas pocas palabras. En mi propia opinión, en el origen del nombre y debido, a su techo, realmente creo que refleja a los cielos. Así que no sabemos por qué fue construido el Panteón o cómo fue usado. El Panteón es una obra de arte, pero los constructores no dejaron nada, ningún mensaje de por qué lo iban a usar. La construcción consiste de un pórtico rectangular enfrente de una construcción circular y una cúpula que tiene el mismo diámetro y es tan alta como su radio. Por lo tanto, si se completara el hemisferio superior con uno hipotético abajo, tocaría el punto central del piso, directamente debajo de la abertura circular que está arriba del domo. Esta abertura es la única fuente de luz directa que hay, ya que no puede entrar luz desde otra parte hacia el piso, y tiene orientación norte, que apunta a unos 5 grados al oeste al norte hacia el mausoleo de Augusto. Una consecuencia curiosa de esta orientación es que la fachada importante de la construcción está siempre oscura, lo cual es una característica bastante rara. Una cosa es cierta, en cada día soleado la atención de los visitantes se atrae al haz de luz solar que entra desde arriba, así que eso nos deja estudiar el comportamiento de la luz solar dentro del Panteón día a día, ¿no? La idea general fue probablemente inspirada por algún tipo de reloj solar romano que capturaba el haz de luz solar dentro de su interior
digamos, oscuro. En verdad, desde que la puerta apunta al norte, el haz de luz a mediodía siempre está localizado en la línea meridiana aproximada que pasa por la entrada del edificio. En el equinoccio de otoño, este haz de luz toca el interior, digamos, del hemisferio superior, y luego el haz de luz se mueve a su máxima altura en el techo sobre la entrada, alcanzando el solsticio de invierno. Por lo tanto, comienza luego a moverse hacia abajo, otra vez tocando la base del domo, hasta llegar al equinoccio de primavera. Y en los días subsiguientes, el sol culmina progresivamente más alto, de manera tal que el haz se mueve hacia abajo, iluminando toda la parte de abajo de la entrada y finalmente toda la puerta que está bajo el arco y la abertura completa. Y eso ocurre el día 21 de abril. Luego de eso, el haz comienza a moverse del piso hacia el centro de la construcción, el cual nunca toca, desde luego porque el sol no cruza el cenit en la latitud de Roma. Y desde el solsticio de verano, el haz cruza la entrada hasta el final de agosto y luego el equinoccio de otoño. Por lo tanto, el sol se pasa todo el otoño y el invierno en la parte alta del hemisferio, mientras que inmediatamente después del equinoccio de marzo comienza a ser visible desde afuera. Toda la arquitectura del Panteón fue así concebida para atraer la atención hacia los equinoccios y al 21 de abril, lo cual, es bastante espectacular. ¿Pero por qué? De acuerdo a pasajes de autores latinos, Vigilio, por ejemplo, que sugiere que un punto particular de un balance cósmico fue asignado al emperador en los cielos en el signo de equinoccio de Libra, y además abril fue tradicionalmente siempre orientado a Venus, que es la diosa de la cual la familia de César de alguna manera decía que tenía una herencia directa. Y finalmente el 21 de abril es el día tradicional de la fundación de Roma y por lo tanto la acción simbólica del sol ese día es poner a Roma entre los dioses. Y si suponemos que el emperador celebraba ese día en el Panteón, luego, la entrada, junto con el sol a mediodía, habría sido un vínculo simbólico entre la gente y los dioses, así como una confirmación bastante impresionante del poder del emperador y su naturaleza divina. Por lo tanto, el Panteón, además de ser una obra de ingeniería extraordinaria, sin paralelo alguno, también es como una señal cosmológica, un ícono ideal vinculando al sol, el tiempo y el orden cósmico en la Tierra. Bueno, esto que están viendo ustedes es el interior entonces del Panteón, el Templo de Agripa. Tenemos que hablar despacio porque nos están pidiendo aquí para todo el público, es un lugar de alguna manera religioso, sagrado. Y lo interesante, como decíamos en el exterior, es ese óculus, como lo llaman, es una zona circular, vidriada, por donde entra la luz, y entra la luz del sol, y los rayos solares, directamente la imagen del sol, se va proyectando a lo largo del año, de acuerdo a los arcos, a los círculos y a los paralelos que va describiendo el sol, en la medida que la Tierra gira alrededor de la estrella, en distintos sitios, en distintas ubicaciones, ¿no? Y parece que esto fue realmente pensado de forma deliberada, o sea que tenía también una especie de aplicación astronómica, no solamente religiosa, porque esto fue en el origen un templo justamente de lo que hoy son los planetas, Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Júpiter. Recordemos que ellos creían en muchas deidades. Fue construido por Agripa, se puede ver en las inscripciones en el exterior, pero hubo un incendio y luego fue reconstruido por Adriano, años después. Pero posiblemente sea, como decíamos, la estructura más antigua que se conserva del Imperio Romano. Hoy se utiliza para bodas, se utiliza también para misas, pero es impresionante la sala, que tiene un piso circular, la bóveda también, que nos recuerda mucho a la bóveda de los planetarios, ¿no? Las bóvedas celestes. Posiblemente representaba, ¿no?, el cielo en la imagen de los que lo diseñaron, de los que lo construyeron. Lo considero una obra arquitectónica extraordinaria, imponente. Y bueno, esto se encuentra en la ciudad de Roma. Bueno, y vamos a completar este programa dedicado al Panteón de Agripa a algunas características arquitectónicas y sobre todo a los materiales con los cuales fue construido. Por ejemplo, el granito
se trajo desde Swan, desde Egipto, miles de kilómetros, y aparentemente los materiales han servido para lograr que la bóveda sea, digamos, de una solidez y soporte toda su estructura y su peso y no se desmorone sobre sí misma. Una obra de ingeniería arquitectónica colosal según los expertos. Bueno, de esta manera vamos cerrando este programa dedicado al Panteón de Agripa que está en Roma, así que si alguno tiene la posibilidad de viajar alguna vez, no se olvide de visitar este monumento tan importante y recordar estas referencias astronómicas. Cuando lleguen al centro, lo primero que van a ver arriba es esa abertura del óculos y es realmente muy impresionante. Además, es la obra que mejor se conserva y la más vieja del Imperio Romano. Les recuerdo como siempre que pueden visitar el Observatorio Astronómico a partir de las 20 horas. La verdad que hemos tenido muy malos días, mucha lluvia y muchos días nublados, pero bueno, alguna vez se va a despejar. Así que los sábados a las 20 horas, cuando esté despejado, pueden venir al observatorio y ver a través de nuestro telescopio. También les recuerdo que sigo visitando escuelas en todo Entre Ríos con el planetario digital Carl Sagan. Aquellos establecimientos o municipios que les interese la visita del planetario, por favor contáctenme. Ustedes ven todos los datos en pantalla. También quiero recordarles que este programa, que se emite por Canal 11 de Paraná Entre Ríos, Argentina, yo lo subo permanentemente a internet, en YouTube. El nombre del canal es Ecos de un Mundo Estrellado, así que si hay algún programa que se ha perdido, bueno, ya hay 90 programas con subidos a ese canal. Nada más, muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.